Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista, el Divino Salvador. Hoy continuaremos con el estudio del libro de Hebreos en la lección número 8. Oremos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por tu misericordia, por tu piedad y por tu amor. Te rogamos, Señor, que nos bendigas con tu palabra y abras nuestras mentes para que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría para comprender el mensaje de este tema. Ayúdanos a meditar sobre nuestras vidas, en cómo podemos llevar a la práctica lo que aprendamos en esta lección. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. La lección número 8, titulada Jesucristo ofreció un mejor sacrificio, comprende todo el capítulo 9 de Hebreos. Como propósito de esta semana, tratemos de memorizar Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Leamos el capítulo 9 de Hebreos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El autor de Hebreos llevó a sus lectores a considerar lo que representaba el santuario terrenal. Este santuario fue constituido como un anuncio de la presencia de Jesucristo sobre la tierra. Él dijo, uno mayor que el templo está aquí. Mateo 12:6. Dijo esto porque él era el cumplimiento de lo que allí se anunciaba. En los versículos del 1 al 10, el autor de Hebreos hace una descripción del tabernáculo que Dios mandó por medio de Moisés al pueblo de Israel que se construyera. El tabernáculo era una tienda provisional, como una tienda de campaña, algo que no permanece, era movible. Así también Jesucristo vino y tomó una habitación temporal en carne y sangre. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el idioma griego, la palabra para habitó es eskenosen, que significa acampó, o sea, puso su tienda de campaña entre nosotros. Francisco Lacueva, en el libro Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español, tradujo esta palabra como fijó tabernáculo. La parte principal del tabernáculo estaba dividida en dos partes. El lugar santo, que contenía el candelabro y la mesa con los panes de la proposición. Y el lugar santísimo, que estaba separado del lugar santo por un velo, y contenía el incensario de oro y el arca. El lugar santo. Allí estaba el candelabro, que tenía un eje central del cual brotaban 6 ramas, que habían de extenderse a partir de la base o pedestal. Representaba el espíritu perfecto de la luz y la verdad. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En este versículo de Isaías encontramos la profecía que sin duda se refería al Señor Jesucristo. El candelabro era un bello tipo de Jesucristo en su completa capacidad de sabiduría, conocimiento e inteligencia. Él es la luz del mundo. También en el lugar santo se encontraba la mesa y los panes de la proposición, también llamado pan de los rostros. En Éxodo 25:30, Dios da una instrucción, y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Comenta James A. Brooks lo siguiente: las instrucciones del Señor sobre la parafernalia de la adoración incluían una provisión de pan que siempre se guardaba en una mesa colocada delante del lugar santísimo. Este pan se denominaba pan de la proposición. El significado literal de la expresión hebrea es pan del rostro. Consistía en 12 panes, presumiblemente sin levadura, que se cambiaban todos los días de reposo.
Jesús tomó la dieta básica de la adoración de las festividades, el pan sin levadura, y se lo dio a sus seguidores como símbolo de la presencia de su cuerpo partido para proveer salvación y la esperanza de su regreso. Primera de Corintios 11, 23 y 24 dicen: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tenemos aquí dos simbolismos. La mesa representa el lugar donde podemos tener verdadera comunión con Dios al participar del pan, que es el que representa la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero pan para nuestra vida espiritual. Solo Él satisface nuestra hambre espiritual. Él nos ha invitado a participar de su compañerismo precioso en la iglesia al darnos la ordenanza de la Santa Cena, donde recordamos su sacrificio, su triunfo sobre la muerte y anunciamos su segunda venida. Él es el pan vivo que descendió del cielo. ¿Qué significa la palabra proposición? Según el diccionario expositivo Vine, la frase traducida "el pan de la proposición" está formada por una combinación del nombre protesis, que significa exhibición o presentación, pro, que significa delante, y titemi, que significa poner, y artos, que significa hogazas de pan. En conclusión, podríamos decir que proposición, en el contexto bíblico de los panes, significa presentar o presencia. Estos 12 panes que se presentaban cada día de reposo ante el Señor era el símbolo del pacto perpetuo de las 12 tribus de Israel ante el Señor. Este pan también representaba a Jesucristo, por medio de quien fue creado un nuevo pacto entre Dios y los hombres, quien sustenta la vida del creyente. Él se presentó por nosotros al pagar por nuestros pecados. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. El velo servía para ocultar el lugar santísimo. Ninguno podía entrar a ese lugar. Solo el sumo sacerdote una vez al año para presentar la sangre expiatoria. El incensario de oro, representaba las oraciones del pueblo de Dios. Ahora se hacen en el nombre de Jesús. El oro del cual está hecho representa santidad. El arca del pacto estaba cubierta de oro por todas partes. Dentro del arca estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban el propiciatorio y los querubines de gloria. El propiciatorio estaba hecho de tal manera que cubría el arca, porque el arca descubierta hubiera significado juicio. Podemos decir que el propiciatorio representaba la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Los querubines tenían la función de guardar la santidad y la justicia de Dios. La justicia y la paz se besaron en nuestro Señor Jesucristo. Salmos 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En los versículos 6 y 7 del capítulo 9 de Hebreos, nos habla de que en la primera parte del santuario, el lugar santo, entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Señaló el autor a sus lectores la lección que el Espíritu Santo estaba dando a entender. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie,
lo cual es símbolo para hacer el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. No era desconocido para los lectores todo lo que el autor estaba señalando, y sabían que él tenía razón en lo que les estaba señalando. Entonces, ¿para qué regresar a un sistema que no funciona? ¿Para qué continuar en un sistema religioso que no es eficaz? Todo en el tabernáculo apuntaba hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ejemplo, el candelabro simbolizaba a Jesucristo, que es la luz del mundo, como lo dice él mismo en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La mesa y los panes de la proposición simbolizaban que Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo. En él tenemos comunión con el Padre. Juan 6:35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El velo que se rasgó representó el cuerpo herido de nuestro Salvador para abrir el camino hacia el Padre Celestial. Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El incensario, hecho de oro, representó la perfección e inmaculada santidad del Señor Jesucristo, el Cordero sin mancha, que se ofreció por nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El arca estaba hecha de madera de sitim, y ésta representó la humanidad de Jesucristo, necesaria para poder cumplir la ley, para poder relacionarse con nosotros en nuestra misma condición, para mostrarnos que es posible vivir en santidad y comunión con el Padre como Él lo hizo. Y también era necesario ser humano para que su sangre fuera derramada por el perdón de nuestros pecados, y que por medio de este sacrificio tuviéramos acceso por su gracia a la salvación. Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El maná, contenido en una urna de oro dentro del arca, representó al Señor. Juan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El propiciatorio representó la misericordia de nuestro Señor, que se muestra delante del Padre por nosotros. Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. En los versículos del 11 al 13, el autor de Hebreos nos dice que se hacían ofrendas y sacrificios y baños, buscando la purificación sin lograrlo. En el versículo 14 nos cuestiona: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias de una manera total y efectiva. Lo que las antiguas normas religiosas no pudieron lograr, lo logró nuestro Señor y Salvador
a través de su muerte. Jesucristo reformó todas las cosas. La sección de los versículos 15 al 22 del capítulo 9 son una especie de testamento. Dice el versículo 15: Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El Señor Jesucristo es mediador de un nuevo pacto en base a su muerte para la remisión de las transgresiones. Versículo 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. La misma palabra griega traducida aquí como testamento significa también pacto. El Señor Jesucristo es mediador de un nuevo pacto en base a su muerte para la remisión de las transgresiones. En los versículos 17 al 22, el autor nos habla de que Él llama a los herederos para que obtengan la promesa de la vida eterna. Ese testamento es válido porque Él ya murió y vertió su sangre, la cual es más preciosa y efectiva que toda la sangre vertida por el pecado en el Antiguo Testamento. En los versículos 23 al 28, el autor nos habla acerca del sacrificio de Jesucristo. Después de describir los modos de la religión hebrea y su ineficacia para quitar el pecado, el autor de Hebreos nos guía como un ayo a Jesucristo y su sacrificio, y nos dice que el sacrificio de Él fue mucho mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento. Hebreos 9:23. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Pensemos en lo siguiente: ¿había amor en el sacrificio de las víctimas? ¿Había el sentimiento de estar haciendo algo a favor de toda la humanidad? En el sacrificio de Jesucristo encontramos amor al entregarse por nosotros. La magnitud de ese sacrificio conmovió aún a la naturaleza. Cuando Él estaba sobre la cruz, hubo tinieblas sobre la tierra y un terremoto. El sacrificio de Jesucristo fue presentado ante el Padre. Cuando el Señor resucitó, tuvo la siguiente conversación con María en Juan 20:17. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La prueba de su obediencia al Padre fue llevada hasta el cielo. Él no tuvo necesidad de entrar en el templo, al lugar santo o al Santísimo, porque estos eran solo una figura del verdadero. Hebreos 9:24 dice: Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La frase que más debe de importarnos es: para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es nuestro abogado. Él se presentó con el pago que garantiza nuestra libertad y salvación. El sacrificio de Jesucristo fue único y eficaz. Los sacrificios prescritos por la ley de Moisés fueron muchos e ineficaces. Por comparación, el autor de Hebreos enseñó que el Señor hubiera tenido que padecer muchas veces desde el principio del mundo. El sacrificio de nuestro Señor no volverá a repetirse. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio al pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. No ignoramos que hay quien enseña que cada misa es el sacrificio de Jesucristo, contradiciendo este pasaje.
La misa como rito diario comenzó en el año 394 y en el año 1215 apareció el dogma de la transubstantación, decretado por el Papa Inocente III. Este dogma proclama que en cada misa, en la representación de la Santa Cena, la hostia y el vino se transmutan literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por 821 años, la misa no significó lo que significa hoy. La palabra de Dios enseña que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recordemos este versículo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Conclusiones. El tabernáculo fue una figura de la presencia de Cristo. En la tierra los artículos que habían en él apuntaban hacia el Señor Jesucristo. Las ofrendas, los sacrificios y los baños, lavamientos o abluciones nunca lograron la purificación permanente de los que la practicaban. El sacrificio único de Jesucristo es eficaz para limpiar nuestras conciencias. Su sacrificio no se repetirá, fue una sola vez y un día aparecerá por segunda vez para salvar a los que en él esperan. Agradecemos a Dios por su palabra y rogamos que nuestras vidas reflejen su enseñanza. Dios les bendiga.